¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política. Soy Enrique Castillo. Y pues iniciamos este programa con una tremenda noticia. Colombia le dijo no al acuerdo de paz firmado hace muy pocos días por el presidente Juan Manuel Santos, a ceremonia a la que asistió el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Contra todos los pronósticos, y cuando hasta hace pocos días las encuestas decían que ganaba el sí por amplio margen, hasta 20 puntos le daban al sí, pues el no, el rechazo al acuerdo de paz y el rechazo a que los terroristas o guerrilleros, como le quieran llamar, en Colombia se incorporen a la vida política del país, ha sido rechazado por la población colombiana. Casi 50.24%, hasta el conteo al 99.25% le había dicho no al acuerdo de paz, y solo el 49.75% era el que decía que sí. El presidente Juan Manuel Santos se pronuncia en este momento en Colombia. Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación, y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas, y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca, y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Buenas noches. Bien, amigos, este ha sido en vivo la expresión del mandatario colombiano Juan Manuel Santos, afectado visiblemente por este resultado, aunque trata de mostrar su deseo de continuar en los esfuerzos por la paz. Ha dicho claramente, primero, que reconoce el triunfo del no. Se acabó cualquier especulación o cualquier cálculo. Ganó el no, y lo ha reconocido el presidente de la República de Colombia. En segundo lugar, ha dicho que sigue vigente el cese de hostilidades de ambas partes, de las partes involucradas en el diálogo. Se supone entonces se mantendrá esta estabilidad a nivel de fuerzas militares y a nivel de las guerrillas y los terroristas. Y convocará principalmente desde mañana a las fuerzas
que le dieron el triunfo al no, que estuvo encabezado por el expresidente Uribe y por quienes señalaban que no querían negociar con terroristas, que no perdonarían los delitos de las FARC y que no perdonarían además ninguna de las expresiones que a lo largo de todos estos años y de los hechos que las FARC habían cometido. Por esta razón, entonces, el presidente anuncia que inmediatamente después de este diálogo enviará a unos personeros a La Habana para conversar con los representantes de las FARC. En este momento estamos comunicados con Rolando Souza. Él es congresista andino, del Parlamento andino, pero es además vicepresidente del Parlamento andino a nivel latinoamericano. Don Rolando Souza, muy buenas noches. Usted es observador llamado por el gobierno colombiano en este referéndum. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo estás? Efectivamente, estoy actualmente en calidad de observador internacional en este proceso que se ha dado de plebiscito para poder acordar o no todos los acuerdos que el Estado colombiano ha celebrado con la FARC. En primer lugar, debemos preguntarle, según todas las informaciones que usted ha podido alcanzar, ¿se ha desarrollado esto normalmente? ¿Había una participación masiva de los colombianos en este plebiscito, en este referéndum? No, justamente ese ha sido un problema que aparentemente es un problema histórico en Colombia. En Colombia el voto es voluntario, no hay voto obligatorio. Históricamente en Colombia hay solo un 50% de participación. Es decir, solamente el 50% del padrón electoral va a votar en una elección presidencial o en una elección al Congreso. Se ha establecido hasta las aproximadamente 6:46, con el último boletín del Consejo Electoral, que ha habido un ausentismo de aproximadamente 64%. Hay incluso departamentos, especialmente los departamentos de la costa del Pacífico, donde ha habido una lluvia muy copiosa, incluso en 4 de ellos ha habido una alarma de huracán, en los que ha habido aproximadamente 80% de ausentismo. Es decir, ha habido un gran ausentismo nunca antes visto en Colombia para un tema de plebiscito. En Bogotá, que significa una gran cantidad de voto para el nivel nacional, digamos, hubo una lluvia que empezó a las 6 de la mañana, una lluvia muy fuerte, y que impidió a mucha gente que vaya a votar. Obviamente esto, no quiero decir que esto es la consecuencia del ausentismo. El ausentismo es un hecho histórico y simplemente se ha mantenido este ausentismo en estas elecciones. Pero a pesar de este ausentismo, según las informaciones que hemos recibido, la cantidad de votantes no deslegitima el proceso. No deslegitima el proceso porque los votantes han superado el mínimo que el Congreso de la República había establecido. Hay aproximadamente 12.800.000 votos y lo mínimo que se había establecido era un monto de aproximadamente 4.500.000 favorable a una opción. Ambas opciones han superado el mínimo, es decir, de 4.500.000, tanto el sí como el no, pero el no ha ganado por los porcentajes que ya se conocen, aproximadamente 57.000 votos. Desde el punto de vista de un observador internacional como usted, que además es vicepresidente del Parlamento andino, ¿por qué ganó el no? Es muy complejo, Enrique, y tengo que guardar, por cierto, alguna neutralidad en estos momentos, pero como observador internacional sí puedo decir de que no se trata que la sociedad colombiana ha votado por el no y ha votado por la guerra, y que los que votaron por el sí han votado por la paz. Creo que la sociedad colombiana ha entendido que, planteado en esos términos, la campaña del gobierno no ha dado buenos frutos. Acabamos de escuchar al presidente Uribe decir claramente que mañana va a convocar
El presidente Santos. Obviamente se está refiriendo, al presidente Santos, que va a convocar a los que votaron por el no, y los que votaron por el no son representados básicamente por el presidente Uribe. Acordémonos que de los 13 partidos representados del Congreso, 12 han votado por el sí y uno solo ha votado por el no, que es el Partido Centro Democrático del presidente Uribe. En consecuencia, yo creo que el día de mañana se abre un nuevo espacio en la política colombiana en donde van a buscar mantener en lo esencial los acuerdos de paz, pero con una mayor acentuación en la punibilidad que gran parte de la sociedad colombiana piensa que no ha existido en estas circunstancias. Muy bien. Don Rolando Sousa, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Amigos, la información está en Colombia, así es que nos vamos otra vez hasta Bogotá para conversar con Angélica Lozano. Ella es representante de la Cámara en Bogotá y por el partido Alianza Verde, que pugnaba por el sí. Congresista, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que siente usted que pugnaba por el sí, que confiaba que el sí ganaría frente a este triunfo del no? Reconozco la tristeza que sentimos millones de colombianos porque esta guerra lleva 52 años y nunca habíamos tenido la oportunidad de terminarla. El pasado proceso de paz fue hace 18 años, se llamaba El Caguán, es en ese municipio, en la época del presidente Pastrana. Y ese proceso fracasó y en estos 18 años hubo 5 millones de víctimas. Repito la cifra, 5 millones de víctimas en los últimos 18 años, justo desde el pasado proceso de paz del Caguán. Así que estamos en una incertidumbre, reconocemos la derrota. Las FARC es un grupo repudiado masivamente por todo nuestro país. Los que votábamos sí, lo hacíamos por quitarle las armas a las FARC, no por apoyarlos a ellos, a quienes les reconocemos la decisión política como grupo armado de dejar las armas, reconocer a sus víctimas, repararlas y dar un salto a la política. Pero ese acuerdo fue rechazado hoy. En la campaña hubo muchas mentiras, tergiversaciones, pero también hubo un malestar real, un rechazo real a contenidos del acuerdo. Lo más polémico tiene que ver con la elegibilidad política, es decir, que puedan tener 10 curules de 268 que tiene nuestro Congreso. Y también hubo algo, todos los procesos de desmovilización que ha hecho nuestro país, que hemos desmovilizado 52.000 combatientes de todas las fuerzas, se les ha dado una manutención económica en dólares, algo así como $200 por mes durante 2 años para su sostenibilidad, mientras hacían el tránsito a capacitarse para el trabajo. Ese fue un detonante, que en un país desigual y pobre como el nuestro, mucha gente dijo no estoy dispuesto, aunque siempre se ha hecho, incluso en el pasado se les ha pagado más dinero a los desmovilizados. La oposición sembró mucho malestar en esto y bueno, ganaron. Congresista, yo le voy a preguntar ahora por 2 cosas. Ya usted nos ha dicho más o menos su idea, pero quisiera profundizar en esto de las razones por las cuales ganó el no. Y usted nos dice que hay un rechazo a la incorporación política de las FARC, hay un rechazo a este pago que se le hacía a las FARC. En realidad, de lo que se trataba era de no perdonar a las FARC. El pueblo colombiano, con este no, está diciendo: yo no quiero perdonar los crímenes de las FARC y prefiero tenerlos en el monte antes que incorporados a la política como cualquier ciudadano. Sí, porque a las FARC las conocemos en armas, 52 años de su presencia, y esta era la alternativa diferente, que se terminara el proceso de paz y ellos pasaran a la política dejando las armas y asumiendo, ajustándose a un proceso de justicia transicional. Pero era, perdóneme, pero era una forma de perdonarlos y de perdonar todo lo que hicieron. Eso de repente no le gustó al pueblo colombiano. No. Primero, el perdón es individual.
íntimo, personal, no están las urnas. El proceso lo que hacía era penas de 5 a 8 años a quienes reconocieran la verdad de sus crímenes y repararan a las víctimas, y penas de cárcel de 20 años y más a quienes no colaboraran con la justicia, de modo que no había perdón, para usar las palabras antes a la que te refieres. Ahora, pero la alternativa sí es esa, rechazado el acuerdo, pues seguimos como conocemos a las FARC, lo que es lamentable. Ahora, eso es lo que viene a continuación. ¿Qué cosa se abre a partir de este no? Es decir, volvemos a una situación en la cual las FARC se mantienen escondidos, se mantienen todavía movilizados, podrían volver a las armas. Este acuerdo pierde total vigencia y total posibilidad de ser implementado, y el gobierno vuelve a un trabajo, digamos, de policial militar contra las FARC. El presidente acaba de anunciar que se mantiene el cese bilateral del fuego. Colombia la FARC lleva más de un año en cese unilateral y el Estado lleva un mes en él. Entonces, uno, se mantiene el cese bilateral, anunció el presidente, y dos, mañana se reunirá con todas las fuerzas políticas. Eso quiere decir con los del no, con los que ganaron, con los que plantean objeciones y rechazo a este acuerdo. Paralelamente, anunció el presidente que los jefes negociadores del gobierno se van a La Habana a reunirse con la delegación de las FARC, porque estamos en una incertidumbre total. Todos los colombianos que fuimos a las urnas hoy, pero también los integrantes de las FARC, porque mañana comenzaría un cronograma de concentración para su desmovilización, entrega de armas y demás, y pues todo se ha ido a la canica. Muy bien, finalmente, ¿podría usted reconocer que ganó Uribe y perdió Santos? Claro, pero es que lo reconozco desde hace rato. No, me lo pregunta como si yo lo minimizara. Con todas sus letras ganó el no, y el no fue liderado por el expresidente Uribe. Y el presidente Santos hizo una apuesta muy dura que yo reconozco desde la oposición. Yo le hago oposición a Santos, en lo único que lo acompaño es en el proceso de paz, y yo reconozco su perseverancia y sus aciertos para lograr traer a las FARC hasta este punto. La ciudadanía decidió lo contrario, y hubo un dato que no sé si ustedes registraron. Hoy hubo un huracán muy fuerte que atacó la costa atlántica, muchos departamentos precisamente donde hubo la menor participación electoral, hubo escasamente el 20% de participación, producto, al parecer y evidentemente, por los huracanes. Hubo inundaciones y municipios y ciudades donde no pudo haber mesas de votación. Hubo una confluencia de factores, sin minimizar que perdimos porque el no convocó más personas, perdimos por 58.000 votos, una decisión que ponía fin a una guerra larga, degradada y dolorosa. Mi personalización en la pregunta, y específicamente, porque una cosa es el reconocimiento del triunfo del no y otra cosa es el reconocimiento del triunfo de Uribe, y mi personalización iba justamente porque mi siguiente pregunta era, ¿esto revitaliza al expresidente Uribe y le da posibilidades hacia el futuro político? Obviamente no él como candidato, pero con su grupo político. Sí, sin duda, en el 2018, que son las próximas elecciones nacionales, es evidente que quedan en primera fila para acceder a la presidencia y al gobierno nacional, y esos ciudadanos como yo, partidos políticos como el mío, Alianza Verde, un partido de centro izquierda, pues lo ve como una catástrofe, como un retroceso para nuestro país. Muy bien, congresista, muchísimas gracias. Muy buenas noches, estaremos atentos a lo que suceda a partir de mañana en Colombia. Nación, por supuesto, a la cual le deseamos lo mejor. Mil gracias, feliz noche. Muchas gracias. Amigos, ha sido la cobertura que nosotros le damos en estos primeros minutos de Agenda Política a esta noticia que ha llegado desde Colombia y que estremece obviamente al país de Colombia, que pensaba que hasta hace 2 días el sí ganaba por un amplio margen. No ha sido así. Ganó el no. Y como ustedes han escuchado, lo reconoce el presidente Santos, lo reconocen quienes apoyaron al sí, y pues se abre un nuevo horizonte en Colombia que todavía es indeterminado.